que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra agenda del día de hoy es terminar con CPI, Corte Penal Internacional, y por supuesto también terminar con un órgano que si bien casi siempre no está mencionado, no es que tenga, no es que no exista o no es que no sea aplicable, sino que tiene, digamos, un protagonismo opaco, ¿ya? Y es por supuesto la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que da la casualidad, también tengo que decirlo, el día de hoy, justamente ahora que termine, estoy cerrando un módulo de posgrado que vamos a hablar sobre los procedimientos de la OIT y que claramente es un organismo más consultor o más consultivo que sancionador, como bien sí lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que de una u otra manera las decisiones emergidas de ella u originadas de ella, si tienen poder vinculante o si tienen fuerza vinculante para los estados que son parte. Como ya hemos analizado, y yo espero que de verdad los tiempos no nos sean tan ingratos, no lo vamos a abordar ahora, lo abordamos ya casi a nuestro final, cuando exactamente concluimos nosotros clases, para por lo menos no quedarme con el espacio de analizar la sentencia de Almonacid Arellano, que fue una de las sentencias, reitero, más lapidarias para Chile y que ha generado una seguidilla o una cadena de sanciones que a veces, lamentablemente, también tenemos que decirlo, esto no solamente sucede en Chile, esto sucede en muchos países, en todos los países. El aspecto de comunicación organizacional es muy sesgado, lo que de una u otra manera. Muy bien, gracias, gracias Nicolás. Maravillosa, te voy a tomar la palabra. Yo todo lo que tú me has recomendado, yo lo he venido aplicando. Em, de este tema de comunicación organizacional, a no hacer tanto hincapié frente a las diversas sanciones de los estados por parte de la Corte Interamericana, pero sí hay que tener claridad que hay muchas, que hay ya una cantidad notoria frente sobre todo a las recomendaciones y frente a las directrices que la Corte Interamericana propone en sus sentencias a los estados. Y casi que la Corte Interamericana se ha vuelto como un visor de cumplimiento o en materia de cumplimiento de derechos humanos. Pues bien, OIT, para también cerrar un tanto el tema, viene también a integrar y a cumplir este rol, pero protegiendo los derechos fundamentales, particularmente dentro del escenario laboral. La OIT tiene un programa maravilloso que se llama Trabajo Decente. Y el trabajo decente claramente promueve de que no exista bajo ninguna circunstancia formas de esclavitud laboral. Esto también va muy relacionado con la trata de personas, claramente, y que hoy por hoy vemos que en ciertos países todavía, en ellos, el famoso gigante asiático, que tampoco quiero ser, digamos, suspicaz en mis palabras o en mis líneas, pero verdaderamente fíjense cómo todo empezó o todo se originó desde esa zona. Me refiero, por supuesto, a la pandemia y claramente el gigante asiático o China puntualmente tiene muchas denuncias por trabajo forzoso y por explotación laboral. Entonces la OIT, lamentablemente la OIT no tiene fuerza sancionadora. Reitero, su función es más consultiva, más de recomendar, más de estar pendiente, pero no tiene ese poder que tiene, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni mucho menos la Corte Penal Internacional, que como bien su nombre lo indica, claramente tiene toda la competencia para investigar y juzgar delitos considerados de lesa humanidad, ¿ya? Em, Habíamos hablado, por supuesto, que era la Corte Penal Internacional, sin embargo, yo voy a partir básicamente que la misma fue creada por el Estatuto de Roma y ese Estatuto de Roma es quien le da validez para que este órgano exista
a fin de, particularmente venía un tanto con el precedente de los juzgamientos que se habían realizado derivados del holocausto nazi, pero más que todo era también, y los que también se estaban gestando para la época de la creación de la Corte Penal Internacional, o lo que se conoció en su momento como el apartheid, y todo lo que de una u otra manera pudiese generar alguna comisión grave de hechos constitutivos que afectaran, por supuesto, a toda una humanidad. Ustedes comprenderán que la famosa bomba de Hiroshima, que muy, muy connotada cada año, sobre todo hay mucha remembranza de la misma, a pesar de que de una u otra manera esto acaeció frente a una guerra o a un conflicto de carácter bélico, para ser un poco más específica, hubo muchas violaciones constitutivas de lesa humanidad o muchas violaciones constitutivas de derechos humanos, pues afectaron a un sinnúmero de pobladores que por supuesto quedaron con secuelas, unos muertos por supuesto, pero otros con una suerte de secuelas irreparables. Entonces, esto también da lugar, por supuesto, a investigar verdaderamente, sobre todo aquellos gobernantes, aquellos jefes de Estado, que se ha puntualizado más que todo la competencia de la Corte Penal Internacional, exactamente a ciencia cierta, a conocer cuáles fueron las razones que motivaron tales actos y, por supuesto, llevar a estos sujetos de derecho internacional, porque claro, un jefe de Estado viene a convertirse en un sujeto de derecho internacional, aunque en la preferencia se trata mucho de que no tengan blindaje constitucional, porque de todas maneras los blindajes constitucionales que tienen estos jefes de Estado o jefes de gobierno o primeros ministros, que de una u otra manera están a la cabeza de los países, suelen validarse o suelen escudarse en sus propios fueros constitucionales. Entonces casi siempre se espera a que hay una fase mucho de recaudo probatorio. Cuando se hace la necesidad imperante, no hay lugar a mayor espera. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué ha pasado con Nicolás Maduro? Miren, son muchas las razones por las cuales las Cortes Penales Internacionales o las Cortes Internacionales también se ha cuestionado un tanto su papel. Y su papel, de que pese a que yo les pueda decir en este momento que tienen fuerza vinculante, tienen poder, tienen una competencia de investigar y juzgar, sin embargo, ellas son un tanto, y eso también lo conversábamos dentro de las múltiples visitas en su momento, cuando tenía la oportunidad, sobre todo, o tenía la opción de viajar, y de que la Corte Internacional siempre se le ha cuestionado por ese papel o por esa instancia de no intervenir en los asuntos internos de los estados. Porque claramente en materia de derecho internacional público hay un principio que se llama, yo también lo he mencionado, la autodeterminación de los pueblos, que en el fondo es la libre disposición a que los países puedan disponer de sus estructuras, de sus instituciones, de todo su sistema político, y que no hay lugar a que ningún elemento extranjero, entendiéndose el elemento extranjero o exterior, las cortes internacionales, puedan intervenir, por supuesto, en asuntos que solo le corresponden resolver a los mismos. Entonces, casi siempre las cortes internacionales, cualquiera, mantienen un rol más bien pasivo y solamente se activa frente a la denuncia, ya sea por parte de los individuos generalmente considerados, de cualquier persona, o a la querella, para ser un poco más clara cuando hablamos de Corte Penal Internacional, puesto que funciona igual que un tribunal penal o un tribunal de garantías para el efecto, por supuesto, de nuestro sistema acusatorio, pero pareciera que solo se activa en ese momento, porque en ese momento se entiende que ya las personas o las víctimas o han agotado la vía gubernativa o la vía de justicia ordinaria, es decir, han agotado todas las instancias judiciales
en el país para, por supuesto, poder obtener el restablecimiento del derecho, el resarcimiento del derecho, y no así, pues por supuesto no ha sido dado, y es como el requisito siempre de procedibilidad para poder acudir a estas cortes internacionales. Y en ese momento es que ellas empiezan a tomar el protagonismo. Antes no, pero siempre se ha cuestionado ello. ¿Por qué? Porque uno ve una suerte de vulneraciones sistemáticas, permanentes, recurrentes, y claramente uno dice, pero ¿cómo es posible que la comunidad internacional no haga nada? Claro, ojo con ello, porque es que también aquí hay una suerte de roles, una suerte de competencias, una suerte de acciones, una suerte de que si estuviésemos, por eso la diplomacia, aquellos que yo no he tenido la oportunidad directamente de trabajar en una planta de Cancillería, pero sí trabajé con Cancillería Colombia, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y claramente uno observa que hay una suerte de pasos que están plasmados en los diferentes tratados, en los diferentes protocolos, que no podemos saltarnos y que no podemos de la noche a la mañana decir yo voy a intervenir a Venezuela, porque ya eso estaríamos frente a una ruptura del sistema institucional presente en ese determinado estado, que fue por supuesto lo que acaeció de mucho tiempo atrás, en este caso con Chile, frente aun cuando el agente hubiera sido la fuerza pública, pero todos tenemos conocimiento por la desclasificación de los archivos hoy por hoy que esto fue una asociación o una cooperación, una instancia internacional. Los militares por sí solos no hubiesen podido, esto cae por su propio peso, no, es como por lógica, sin la ayuda, por supuesto, en este caso de la CIA o de la mencionada CIA, que era la agencia de inteligencia, no, o es la agencia, era la agencia de inteligencia norteamericana, porque hoy por hoy obviamente se ha fusionado en lo que hoy conocemos como el FBI. ¿Ya? Entonces, esas son grandes interrogantes que por supuesto no podemos tomar tan a priori cuando vemos noticias y vemos al señor Donald Trump en un populismo nato decir que él va a intervenir a Venezuela, cuando lo decía, ya como que el discurso ya lo dejó mucho atrás. Entonces, eso particularmente hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo le había comentado las experiencias de los juicios de Nuremberg, de los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, fueron precedentes, por supuesto, para crear la Corte Penal Internacional, y, por supuesto, estos tribunales mencionados anteriormente eran de conformación provisoria o de conformación provisional. Mm, por tanto, lo que buscábamos era que, a sabiendas de que la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, no quiero sonar pesimista, pero pareciera que nunca es un cuento sin fin, tienen que existir órganos que verdaderamente sean competentes para poder también en una instancia internacional proteger estos derechos humanos. Entendiendo que hoy por hoy, señores, y como les digo, no quiero sonar desde temprano muy crítica, pero esa es la invitación. Yo no podría dictarles a ustedes la cátedra si no los dejo en una instancia cuestionadora o crítica o de pensamiento crítico, que hoy por hoy vemos, reitero, una suerte de líderes, líderes populistas, que el populismo también se desnaturalizó cuando se habla, cuando claramente yo escucho sobre todo a la alcaldesa Evelyn Matei cuando se refiere al señor Lavín, que es un populista. Claro, en ese instante quizás sus palabras pudiesen tener bastante eco porque el populismo se desnaturalizó. Pero si ustedes recuerdan, en su momento, en sus gestas, por eso Europa siempre va a ser un referente, cuando en España el movimiento Vox, en Francia Martín Le Pen, que era hija el padre de Martín Le Pen también fundó este movimiento también un tanto de ultraderecha, muy conservador. Entonces, todos estos movimientos que quiero decir, que se crearon con una suerte de ideologías, pero ideologías que lamentablemente, producto de unas democracias frágiles o de unas democracias lábiles,
han encontrado un nicho al punto de que también han desdibujado la propia capacidad o el propio poder, llámese económico, social o político del Estado como tal. Y que por supuesto se han situado en una palestra o en una posición dentro de todo este contexto de la globalización, que también amerita, por supuesto, la presencia de órganos internacionales frente a todas las conductas sancionatorias que puedan ejercer los estados como tal. Bueno, es creada por el Estatuto de Roma. Hoy por hoy tiene o fue firmada por 139 estados. Cuenta en la actualidad, y esto es una cifra cercana, con 224 estados miembros, que no es menor, y que también tenemos, por supuesto, para Chile, tenemos la presencia de, yo no sé si en algún momento ustedes la habrán escuchado, a Fatou Bensouda, espero haberlo pronunciado adecuadamente, mm, fiscal de la Corte Penal Internacional, muy renombrada porque intervino mucho en el último proceso a donde se solicitó la anuencia por parte del gobierno colombiano, que esto también tengo que decirlo, los estados suelen ser celosos con la presencia o con la instancia de organismos internacionales verificadores, pero entendiendo que de primera mano la idea que los acuerdos para la FARC fuesen considerados tratados de carácter supraconstitucional, es decir, acuerdos de carácter supraconstitucional que estuviesen inclusive por encima de la carta política. Quizás para ustedes les suena un tanto extraño lo que estoy diciendo, pero recuerden que todo lo que emerge de un conflicto armado interno o de todo lo que emerge de procesos de crisis, como son las dictaduras o los procesos dictatoriales, origina sí o sí violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y que por ende la incorporación o la presencia de la Corte Penal Internacional dosifica, regulariza sobre todo esa justicia especial que es creada en el marco de estos acuerdos. Recuerden ustedes, y como digo, de pronto puede sonar un poco al oído, pero profesora, ¿cómo un acuerdo de la FARC va a estar por encima de la Carta Política? Señores, es así porque estamos hablando de derechos humanos. Y lamentablemente, no sé si suene acorde en esta sesión académica, no es hacer justicia en la medida de lo posible, como dijera en su momento el expresidente Patricio Aylwin, pero sí nos sometemos a una suerte de concesiones, una suerte, para eso son las negociaciones en el marco de las justicias internacionales, de tal manera que no van a cumplir las mismas condenas que estuviesen, por supuesto, investigadas en su caso por la Corte Penal Internacional, que las condenas estamos hablando inclusive de presidios perpetuos, ¿ya? La condena a muerte no existe porque es atentatoria contra la dignidad de las personas y por supuesto es constitutiva de violación también de derechos humanos. Por ende, cualquier estado que hoy por hoy todavía la mantenga, muy seguramente no hace parte del Estatuto de Roma, que es el Estatuto o Tratado de Roma, que dio paso al origen de la Corte Penal Internacional. Entonces, los acuerdos en materia de derechos humanos, yo se los he comentado también, hay un autor, Miguel Carbonell, y Miguel Carbonell, de hecho, voy a hacer un poco más rápida, de hecho, me gustaría que lo escucharan siquiera un instante, y ahí dejamos referenciado el link, para que ustedes también puedan complementarlo un poco. Ustedes van a ser gestores públicos y al estar inmersos en la gobernanza, ya sea local, municipal, territorial, van a establecer una suerte o van a estar en conexión con políticas públicas. Señores, las políticas públicas también se pueden considerar de manera o en el contexto internacional, porque devienen precisamente o se originan de los protocolos y directrices que plantean cada uno de estos órganos, en este caso la Corte Penal Internacional. Esta señora que tiene digamos, un apelativo de que tiene
le dicen la dama de hierro en la Corte Penal Internacional, eh, claramente cumplió un rol muy preponderante. Sobre todo, los acuerdos para la paz no son acuerdos con carácter supra. Recuerden ustedes, por lo que yo les comentaba, no fueron refrendados por el pueblo colombiano y por el contrario tocó que forzosamente, que es lo que se le ha criticado mucho al presidente de la época, entonces Juan Manuel Santos, que se empecinó en refrendar estos acuerdos y lo hizo a través de la vía parlamentaria, entendiendo por una interpretación un poco forzosa, reitero, que el poder constituyente originario se plasma en el Congreso y eso es un poder constituyente derivado, ¿ya? Derivado, ¿por qué? Porque se ejerce a través de un canal interventor que es el sufragio universal. Entonces, el poder constituyente originario se plasma cuando ustedes acudieron o cuando acudimos en su momento el 25 de octubre a votar por una convención constitucional o por una convención mixta y por supuesto lo vamos a replicar en el mes de abril. Ya, bueno, en Chile lo que hemos conversado siempre, todo fue un tanto, llegó un tanto al festín tardío frente a todas casi siempre las ratificaciones y las entradas en vigor de la gran mayoría de los instrumentos internacionales fueron post dictadura, por las razones que ya conocemos. Y claramente la promulgación se dio el 6 de julio del año 2009. La publicación como decreto incorporado y vigente en el país el 1 de agosto del 2009 y por supuesto a partir de ahí entra en vigor, es decir, es efectiva la aplicación del Estatuto de Roma para Chile. Y por supuesto, como se le conoce, el Estatuto de Roma Penal Internacional. También lo habíamos visto, por eso yo les decía que la bomba de Hiroshima, de una u otra manera, también da lugar, por supuesto, a que en algún momento muchos de estos asuntos no fueron conocidos por la Corte Penal Internacional, sino directamente por el control también que tiene las Naciones Unidas. Perdónenme un momento, parece que se me está quedando. Voy a apagar la cámara para efecto de que no se me retarde y no vaya a tener ninguna falla técnica. Recuerden que a mí las fallas técnicas me ponen nerviosa. No me gusta tener fallas técnicas. Así que ahorita intercalamos la apertura de la cámara. Ya, entonces, claramente la Corte Penal Internacional puede, por supuesto, conocer los crímenes que se han dado en escenarios bélicos o en escenarios de conflicto como tal. Bueno, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad también hacíamos referencia a ellos, son crímenes de carácter sistemático, son crímenes de carácter permanente, son recurrentes. Cuando yo digo permanentes, que no estén vigentes hasta el día de hoy, pero sí fueron permanentes durante un lapso del tiempo. Ya un ejemplo de ello, los crímenes gestados o los hechos gestados bajo el apartheid o bajo el sistema de apartheid. Bueno, los crímenes acá bajo la dictadura del general Pinochet, los crímenes también acaecidos bajo la dictadura de Videla, por esa razón son muy famosas las madres de la Plaza de Mayo, los crímenes gestados, por supuesto, por la guerrilla en Colombia, los crímenes gestados por Sendero Luminoso en el Perú, los crímenes gestados por la dictadura de Alberto Fujimori. Muy posiblemente habrá que entrar a analizar ese informe que yo creo que cuando Venezuela restituya su democracia, verdaderamente su democracia, porque esto es una democracia disfrazada, van a salir a la luz muchos informes consultivos, ya sea por parte, por supuesto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional. Ustedes me pueden decir, profesora, en este sistema de protección universal de derechos humanos hay muchos órganos que de una u otra manera tienden a duplicar o tienden a ejercer similares labores. Pudiese ser, porque se trata, por supuesto, de proteger a todas luces la gran mayoría o el gran catálogo de derechos humanos que día a día son vulnerados por la gobernanza internacional, por la gobernanza interna de cada uno de los estados. Si ustedes se dan cuenta, y por eso yo siempre los invito
a que cuando se tomen su café, cuando se tomen su tecito, observen su entorno. Su entorno les va a decir, les va a dar muchas explicaciones frente a lo que está sucediendo. Recuerden ustedes que no es menor, y yo sé que a veces se dice que el cargo que tiene la señora Michelle Bachelet es más de índole político, pero igual está ahí, igual es la alta comisionada para las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y no es menor. El rol de ella precisamente es estar muy alerta, así como cuando los celulares nos colocan una alerta, ya sea para levantarnos, ya sea para acudir a alguna reunión, estar muy alerta en cada uno de los espacios del globo mundial de que no se violen o que no se violenten derechos humanos. Y en el momento en que esto suceda, sobre todo lo que sucedió recientemente en el estallido social y lo que también sucedió recientemente en el Perú, pues se obre y se actúe de la manera en que los protocolos, sobre todo para el uso de la fuerza, están establecidos, sobre todo en este caso en las convenciones de Ginebra, que establecen cuáles son las herramientas, cuáles son las formas, las maneras, para hacer un poco más simple mis palabras, mmm, de usar esa fuerza, ¿ya? Porque yo no puedo llegar y impactar en otra persona, digamos, a tantos metros, lo que se conoce en un argot más informal a sangre fría. Entonces, todo esto tiene una suerte de las prácticas de los estados, sobre todo en el uso y en la designación de la fuerza pública, también da lugar, por supuesto, a llevar a los jefes de estado, en este caso, cuando fue el caso de la bomba de Hiroshima, si la memoria no me falla, fue Truman quien estaba de presidente de los Estados Unidos para ese entonces, y que todos sabemos, por supuesto, que esto fue en el marco de una guerra de carácter nuclear y que buscaba, por supuesto, la rendición de Japón como tal. Hiroshima y Nagasaki, ya me estaba más o menos acordando, a veces se me escapan datos que son cruciales. Bueno, esa Corte Penal Internacional que también lo habíamos visto, también tiene a su cargo el conocimiento de los crímenes de guerra. ¿Y cuáles son estos crímenes de guerra? Los actos de violación, la esclavitud sexual. Yo les comentaba a ustedes que también, sobre todo en la África subsahariana, sí, la esclavitud sexual todavía prevalece, sobre todo en algunas comunidades, donde hay una suerte de, por eso también la creación del Tribunal de Ruanda, que también vino a mitigar un tanto, todavía la Corte Penal Internacional para ese entonces no existía, pero todas estas prácticas o todos estos hechos de una u otra manera han, han permanecido o todavía hay secuelas de eso. No solamente la esclavitud sexual, también las mutilaciones, ¿no? Es una práctica también. Hoy por hoy hay más controles, pero, pero tampoco puedo asegurar verdaderamente que hayan desaparecidos. ¿Ya? De una u otra manera, el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, en el caso puntual, que si la memoria no me falla, fue creado también, precedió a esta Corte Penal Internacional, pero fue creado hacia el año de 1994 y que claramente todos conocemos el famoso genocidio de Ruanda o ruandés, que fue una suerte de exterminio de la población Tutsi por parte de un gobierno también denominado Hutu, espero que lo pronuncie bien, a veces se me escapan los nombres, y que realmente desde el año aproximadamente, del año de 1994, hubo un exterminio de un aproximado del 70% de la población Tutsi. Eh, yo creería que, a ver si la memoria no me falla, recientemente en un PDF leía entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas. Entonces, otras tantas violadas, aquí la esclavitud sexual, por supuesto, también da lugar y claramente por eso se constituye este tribunal en un contexto de segregación racial, en un contexto verdaderamente a donde las responsabilidades
del gobierno, porque también el gobierno estaba, digamos, aliado frente a un grupo rebelde, que es lo que también es como una práctica sistemática que suele darse acá era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, allá era el Frente Patriótico Ruandés. Ya, entonces, o extremistas, que también hoy por hoy los tenemos. Recuerden ustedes que a raíz de la pandemia, también de una u otra manera, se ha dejado de un lado los movimientos o la inmersión de los movimientos extremistas que de una u otra manera también han propiciado atentados, sobre todo en Europa como tal. Ya, eh, eso, eso como para también contextualizar. Bueno, la prostitución y el embarazo forzado también muy propicio. Esto también, también dio paso a la constitución del Tribunal Penal Internacional. Ojo que el Tribunal Penal Internacional de Ruanda todavía está vigente, todavía tiene algunas funciones de carácter consultivo, por supuesto no así con lo que sucede con los tribunales de Tokio o con los tribunales de Nuremberg, que ya están más que extintos como tal. Y claramente la prostitución, que hoy por hoy, en su momento se dice prostitución y embarazo forzado, pero esto trata de blancas en el fondo, ¿no? Y los tribunales de Tokio, precisamente, bueno, también en un contexto de genocidio, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, eh, estos fueron creados para efecto de em, em, los genocidios o los crímenes, se me fue la idea, o los crímenes de lesa humanidad que se habían recogido justamente en otro instrumento precedente, que era la Carta de Londres hacia el año de 1945, y que de una u otra manera estos conflictos ¿bajo qué? Bajo un régimen militar, claramente dio lugar a la creación de estos tribunales, quien fue posteriormente, este tribunal de Tokio fue disuelto, a veces me falla mucho la memoria, hacia el año de 1948. Su aplicabilidad no tuvo tanta prestancia o tanta eficacia, y por esas razones que hay lugar, por supuesto, a la materialización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la necesidad de crear otro tribunal, por supuesto, más efectivo como tal. El, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo este tribunal de Tokio, que también tenía esta práctica reiterada, eh, se cuestionó porque una de las máximas cabezas genocidas, que en ese entonces era el emperador Hirohito, fue excluido, o sea, fue, digamos, voy a ser un poco coloquial en mis palabras, libre de toda culpa. Entonces, claro, generó una suerte de impunidad frente a la eficacia de los tribunales o del tribunal de Tokio como tal. Pero de todas maneras, sí también hubo juicios connotados en el tiempo que él estuvo vigente, como fue ay, perdónenme, no me sé el nombre, no lo recuerdo, pero el almirante o un militar denominado Nagano. Ya él tuvo mucho que ver, por supuesto, en la sistematicidad de los delitos que se hubiesen cometido en la zona. Esa es la zona del norte de Asia, porque solamente fueron ciertas poblaciones. De hecho, la zona a donde está hoy por hoy Wuhan fue una zona que también estuvo bajo el mando o bajo el conocimiento del emperador Hirohito, si la memoria no me falla de verdad. De una u otra manera, la condena de este militar Nagano fue bastante diciente, pero lamentablemente sí se puso en duda el cuestionamiento de este tribunal, porque también tenía mucha influencia norteamericana. La presidencia de Churchill tuvo mucha injerencia en este tribunal,
y que sobre todo sus fiscalías, que es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que es la que ejerce la función de investigar y juzgar, estaban, digamos, también este tribunal estaba dotado por una suerte de personas o funcionarios exclusivos del gobierno de Estados Unidos. Otro que también se le cuestiona las parcialidades, o lo que también se llama en derecho internacional público el unilateralismo. Y eso solamente quiere decir que solamente investigaron ciertos hechos o ciertos crímenes y claramente no investigaron la totalidad, como fueron los casos de Corea y China, que también hubo graves atrocidades. Eh, Sobre todo que se dieron lo que también se conoce como ejecuciones extrajudiciales. Bueno, eso, y también hubo, de lo que yo recuerde, ¿no? Porque de todas maneras la historia del Tribunal de Tokio es bastante extensa, toda la guerra química y la guerra bacteriológica que hubo para ese entonces, se decidió cerrarlo por factores de eficacia en el fondo y por una alta influencia del poderío norteamericano. Bueno, el genocidio, ya también lo hemos conversado, la matanza de miembros del grupo, lesiones graves a las integridades físicas, mental de los miembros del grupo, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, de tal manera, sobre todo a nivel de casta, se cercenara, se exterminara, como la de los Tutsi. De eso hay una película, señores, perdonen que a veces no recuerde a detalle, pero de eso hay una película que hubo en Netflix, voy a averiguarla. Yo me la vi hace como un año y algo, a donde la niña precisamente huye de esa zona. Y por supuesto el traslado a la fuerza de niños del grupo, de grupos o entre grupos armados, para ser un poco más específica, que es lo que también se conoce como reclutamiento ilícito. Ya también lo habíamos visto: asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, violación. La Corte Penal Internacional tiene una estructura. Esta estructura está conformada, digamos, principalmente por la oficina del fiscal y registro. También está formada, por supuesto, por una presidencia y la división de prejuicio. Esta división de prejuicio no se entiende del prejuicio que uno hace o del juicio a priori. No, esta división de prejuicio se entiende como la fase de análisis de admisibilidad de la causa, que es el símil de lo que puede, por supuesto, cumplir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como tal. Bueno, de las características principales de la CPI, tiene por función investigar, juzgar a los individuos responsables de la comisión de crímenes más graves del derecho internacional público, y en los cuales, por supuesto, se encuentran los crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y de agresión. Y por supuesto, es un instituto de carácter permanente, todavía vigente, con sede en La Haya. Se entiende que Holanda es uno de los países más neutrales, así como Suiza. Por eso los grandes órganos internacionales se supone, yo tampoco puedo ser tan altruista a veces en lo que digo, se supone que están en sedes a donde tienen o una conveniencia de neutralidad o una conveniencia de orden político, social, económico y cultural, y que por supuesto esa conveniencia pueda tener impacto global. El caso de la Corte Interamericana por San José de Costa Rica, pero ustedes comprenderán que pese a que Costa Rica tiene, digamos, un sistema institucional medianamente estable, Costa Rica es colonia norteamericana, ¿ya? Los ticos. La OIT tiene su sede en Ginebra, Suiza, y bueno, Holanda también se ha caracterizado por ser un país medianamente, por supuesto, neutral frente a la diferente distinción de los conflictos internacionales o de índole internacional. De hecho, Holanda es de los países que suelen, o los Países Bajos en este caso, suele ser invitado para participar, sobre todo cuando se estructuran acuerdos de naturaleza internacional como tal. Bueno, los idiomas oficiales de la Corte Penal Internacional son el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Primordialmente el francés y el inglés. Si ustedes se meten en las convocatorias de la CPI, se darán cuenta que la gran mayoría de los cargos exigen
francés e inglés, porque son los idiomas que prevalentemente se exigen, sobre todo en el conocimiento de las causas. Los principios de la CPI, recuerden ustedes que todas las cortes internacionales, algunas veces se le llama principio de subsidiariedad, es decir, que primero hay que agotar la instancia de la justicia interna y luego, por supuesto, acudir a la justicia internacional. En este caso de la Corte utilizaremos también otro término y que me parece inclusive más salvable, que es la complementariedad de la Corte Internacional, y funciona solamente cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal. Si ustedes me preguntan a mí, una pregunta que, perdón, reitero, si Pinochet hubiera sido juzgado por la Corte Penal Internacional, sí, un categórico sí. Lamentablemente, lamentablemente el caballero falleció antes, lamentablemente, tengo que decirlo con mucho respeto para no, por supuesto, no herir ningún tipo de, o no generar ningún tipo de incomodidad. Bueno, otro de los principios, producto también del sistema, de cualquier sistema penal, es nulla pena sine crimen leye. No hay pena sin ley. Nullo crimen sine leye. Es más resumido en el latín. Ya son principios de categoría internacional, supraconstitucional. A mí me emociona mucho porque cuando suelo, por supuesto, elevar, ahora hoy por hoy que hacemos parte de la comisión de Colombia para la causa de la masacre de Mapiripán, que fueron una de las masacres más crueles o cruentas, creo que la palabra es correcta, en Colombia, y que por lo que hay una alta posibilidad que Colombia salga condenada. Otra más para la lista, como se dice, y claramente cuando uno evalúa todos los principios de la ausencia de justicia penal, claramente nos invita a la aplicación de estos principios que también están consignados en cualquier sistema penal. ¿Ya? Y es que un condenado por la corte solo puede ser penado como lo ordena, por supuesto, el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma viene a ser el código penal que nosotros conocemos. La irretroactividad, que es que nadie puede ser perseguido por la Corte por hechos o delitos cometidos con anterior a su entrada en vigencia. Y esto también responde un tanto cuando yo les decía a ustedes que si Pinochet hubiera podido ser juzgado ante la CPI, sí, pero es un sí que siempre condiciona, siempre y cuando el Estatuto de Roma hubiera estado vigente. Y claramente como el señor falleció, para la época de los hechos no estaba vigente la CPI, entonces claramente hay una suerte, a veces a uno le genera impotencia, hay una suerte de impunidad rampante. Y esa es la razón primordial por la cual Chile se mantuvo muy al margen de la suscripción y ratificación de instrumentos internacionales de tal manera que no le operasen en contra, ¿no? No se le devolvieran. Pero bueno, pero si hoy existiera, bueno, tocaría analizarlo porque muy seguramente, claro, si hacemos conforme a la irretroactividad y si el señor Pinochet existiese, tocaría comprobarle hechos punibles, pero a partir del momento en que el Estatuto de Roma estuvo en vigencia y muy seguramente ya para ese entonces ya no se cometían en el país crímenes de lesa humanidad. Pero en el caso del señor Maduro, Nicolás Maduro, sí es posible, sí es viable. Así que esperemos que la vida y que el tiempo nos den algo la razón de lo que estamos conversando el día de hoy. La responsabilidad penal individual, es decir, no son objeto de punibilidad en las personas jurídicas, las sociedades, las fundaciones, las corporaciones, sino la persona individualmente considerada. Improcedencia de cargo oficial, es decir, de que todos son iguales ante la Corte, aunque el acusado, por ejemplo, sea un jefe de Estado. Yo les comentaba a ustedes que la praxis o la práctica eh, invita a que cuando lo llevemos a la CPI no tenga el fuero de jefe de Estado, por una cuestión de que no se pueda escudar o blindar. Pero si llega a ser jefe de Estado, no es indistinto, ¿ya? No es indistinto para la investigación y el juzgamiento de él ante la Corte Penal Internacional.
La imprescriptibilidad, ustedes sabrán, y ya a esta altura, que los delitos de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad o el genocidio, cualquier acto que se hubiera gestado en dictadura, y se me ocurre en este momento el asesinato de Orlando Letelier, yo lo pudiese categorizar como un magnicidio, solo que lamentablemente a veces las víctimas o los familiares se rinden. Hay una suerte de rendición, pero no somos nadie, por supuesto, para interpelar o para incorporarnos en una órbita que solo le corresponde a las víctimas activar, ¿no? Pero el asesinato de Orlando Letelier hoy por hoy se pudiese categorizar como un magnicidio y por ende son delitos que son de carácter imprescriptible por la manera, por la forma y por los actores en los cuales estuvieron involucrados. Por supuesto, el asesinato de Letelier. Eh, las responsabilidades por cumplimiento del cargo, es decir, todos aquellos actos, mucho se dijo y creo que Nicolás lo conversamos en este escenario que había una suerte de posibilidades de que don Sebastián Piñera mmm, pudiese ser llevado a la Corte Penal Internacional. Yo todavía tengo mis dudas. Yo todavía tengo mis dudas porque, a ver, los estallidos sociales, no voy a decir que es que son comunes en los estados y qué bueno que pasen, no, pero no es algo anómalo que sucede dentro de las prácticas de la gobernanza internacional, en este caso de la gobernanza intraestatal. Pero quizás, miren, todo puede pasar, la verdad, pudiese ser llevado sobre todo bajo la instancia del protocolo del uso de la fuerza, pero considero que con los escenarios visores, es decir, con los órganos o comisiones auditoras que se han situado bajo las visitas in loco o bajo las visitas in situ, para ser un poco más clara, en sitio, Chile ha adoptado las medidas concernientes, por supuesto, a menguar y a paliar los efectos de la extralimitación de funciones. Que si pudiese ser llevado, quizás sí, pero si verdaderamente la causa pudiese llegar a prosperar, lo dudo, lo dudo. Sin embargo, tampoco voy a ser tan categórica porque los jefes de Estado son llevados cuando tienen acciones eh, represivas permanentemente, cuando desconocen las recomendaciones que han sido dadas por los organismos visores o los organismos internacionales, en los cuales también hay o existen tratados internacionales con ese Estado, y que claramente en el fondo desconocen y no toman las medidas adecuadas. Y pese a todo lo que se pueda decir de este gobierno de derecha, de este gobierno muy cuestionado, pues a la visual de cualquier organismo internacional, a la mirada, pues se ha hecho lo que ha estado al alcance. Por eso mi análisis, aquí no se han dado genocidios, aquí se dio una suerte de extralimitación de funciones. O sea, aquí espero yo que lo que yo esté diciendo y de verdad la visual de este estado no se modifique o no cambie. O sea, yo no creo que la fuerza pública haya en su núcleo, en este tiempo, en este presente, quiera exterminar a la población. No lo considero de esa manera. O sea, no es la visual. Visual que por lo menos durante el tiempo de dictadura sí, el contexto represivo prevalecía 100%. Pero hoy no, hoy hubo por supuesto una situación anquilosada que viene desde la dictadura frente a la postura y frente a las herramientas que han sido dotadas la fuerza pública y que de una u otra manera son ineficaces o son no actualizadas para la realidad o para el tiempo presente. Ya, entonces, he ahí, por supuesto, esta controversia como tal. Pero si ustedes hacen de cuentas, así como le llegó a Venezuela un informe, a Chile también le va a llegar
y que ya hay un informe preliminar, de hecho, y que de una u otra manera invita al Estado chileno a tomar las medidas inmediatamente necesarias para poder zanjar este uso de prácticas o estas situaciones de carácter recurrente, sobre todo bajo episodios de crisis sociales. Reitero, las crisis sociales no son anómalas. No es que esto solamente sucedió en Chile y no sucedió en otra parte del mundo, no. De hecho, muy probablemente nos vamos a seguir enfrentando con una mayor frecuencia de la que quisiésemos, porque como lo hemos conversado en este escenario, la pandemia recrudeció aún más las falencias y debilidades que tenían los estados. Por eso es que la Unión Económica Europea está en entredicho, sobre todo ahora que Inglaterra logró el famoso Brexit. Esto no solamente desde el punto de vista económico, esto es de quitarse, desligarse de este ombligo, de estas relaciones simbióticas alimentadas, por supuesto, por una suerte de países categorizados como de poder y que de una u otra manera, como también lo dijo Emmanuel Macron en alguna entrevista en la NBC, que decía, si en este momento la Unión Económica Europea no salvaguarda los intereses de los Estados miembros y de sus pobladores o de sus conciudadanos, pues realmente su eficacia y su estancia está seriamente cuestionada. Y recuerden que, como todo, el Tratado de Maastricht fue quien creó la Unión Económica Europea y que de una u otra manera, así como se unieron para conformarla, así también en virtud de cualquier tratado internacional a donde el núcleo es el acuerdo de voluntades, también se puede disolver. Así que en derecho internacional eso es lo más maravilloso. Y ustedes recuerden algo, aun cuando lo vean y les cueste mucho entenderlo. Existen normas, sí, pero las normas también pierden vigencia. Así como puede existir hoy que se va a aprobar el segundo retiro del 10% y que para que pueda regularizarse y para que pueda cumplir con todas las formalidades tiene que ser ley de la República, claramente también el día de mañana puede perder la vigencia esta ley como tal. Punto final. En derecho, así como se hace, así también se puede deshacer, ¿ya? Para que también comprendamos. Uy, siempre el tiempo en contra. La competencia de la Corte Penal Internacional, bueno, ya también lo hemos tenido claro, tiene una competencia de tiempo, de persona y de materia, ¿ya? La competencia temporal, personal y material. La temporal, cuando ejerce su competencia, su ejercicio dentro de la misma Corte, la personal sobre los sujetos que tienen responsabilidad penal y la material sobre la categoría de los crímenes que la misma investiga. Tenemos la claridad de los objetivos, por supuesto. Tiene jurisdicción, referente en las jurisdicciones, todo lo que ella puede investigar, ¿ya? Y bueno, puede investigar todos los crímenes que son constitutivos de lesa humanidad como tal o que son de connotación de agresión. Pero no es una agresión, perdónenme, quiero ser un poco simple en mis palabras, como la que sucede en la violencia doméstica o violencia intrafamiliar. No, no, no. Esta agresión debe ser de carácter sistemático. Esta agresión debe ser a una comunidad mayoritaria, debe ser permanente en el tiempo y casi siempre la agresión por sí sola no existe, ¿ya? Esto es siempre cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, ellos operan de una manera conjunta. Me explico mejor. Desaparición forzada, desplazamiento forzado. Si una aldea, que ubiquémonos sobre todo en la zona asiática, si una aldea es incendiada, ¿ya? Antes de ese incendio, muy seguramente hubo un ataque de carácter generalizado. Un ataque de carácter generalizado que llevó, por supuesto, previamente a una violación no solamente de orden sexual, sino de orden sistemático. El solo incendio de la aldea ya es una violación de carácter sistemático y que claramente, por supuesto, lo que se cometa en esos instantes posteriores es precisamente lo que constituyen los famosos crímenes de lesa humanidad. Y yo digo lo más fascinante, pero nada tiene de fascinante cuando uno, por supuesto, tiene estas historias de vida. Esto genera, a partir de ese hecho punible,
de connotación, genera otros hechos que vienen, otros hechos delictivos que vienen en cadena. ¿Como cuáles, profesora? Como el desplazamiento forzado. Ustedes no saben si en esa aldea había menores que fueron reclutados de forma ilícita y concomitante o simultáneamente a ello también ejecutaron. Entonces, es la suma de todos los delitos punibles. Por eso no es cualquier agresión. Reitero, los derechos humanos operan de manera conjunta como tal. Bueno, la OIT, voy a ser un poco más rápida, ya lo decíamos, es una agencia también de las Naciones Unidas, tiene una función más consultiva que sancionadora y claramente tiene en su estructura tripartita, ya veremos por qué, porque tiene una suerte de comités, entre esos los comités de expertos en materia laboral, que son las que o los que presentan, por supuesto, las recomendaciones cuando hay una suerte de vulneraciones en torno a los derechos fundamentales laborales. Tenemos aproximadamente esta cifra, sí, me permito dejarla como en reserva, porque el último informe de la OIT no me descargó y eso me generó, por supuesto, e inclusive me tocó reiniciar el computador, pero entiendo que a la actualidad hay 185 Estados miembros. Chile, por supuesto, es uno de ellos. De hecho, maravillosamente, la última comisión de discusión, ellos suelen cada año hacer, digamos, las discusiones anuales, todas las recomendaciones anuales, las pasantías, este es el nombre adecuado, lo suelen hacer en diferentes estancias de los países o estados miembros. La del año 2019 fue acá en Chile. ¿Ya? Entonces, y por supuesto, el programa de trabajo decente frente a una amplia reforma laboral que también amerita para el Estado chileno, pero yo imagino que primero es lo primero, primero se dará lugar, por supuesto, a la reforma constitucional. Fue creada con el Tratado de Versalles en el año de 1919. También le precede el Tratado de Paz de Westfalia, porque fue la que creó la Sociedad de las Naciones y que luego dio paso a la conformación de las Naciones Unidas en una suerte de, por supuesto, de olvidar la explotación laboral permanente en la cual se habían encontrado los trabajadores y es una suerte de rol proteccionista en el fondo que cumple la OIT. Fomentar los derechos laborales, ampliar las oportunidades de acceder a un trabajo, a un empleo decente, mejorar la protección social, fortalecer el diálogo relacionado, por supuesto, con ese trabajo como tal, la función tripartita, que es la conferencia general, que es como la Asamblea General de las Naciones Unidas, acá se le llama la conferencia general, el Consejo de Administración, que es el que de una u otra manera también cumple una función previa de admisibilidad frente a las denuncias, sobre todo por trabajo forzoso o por explotación laboral o por vulneración de derechos fundamentales, esto en tratándose respecto de que se atenta a la dignidad del ser humano con su rol o con su implementación laboral. Ella cumple ese rol. Dentro de ese consejo de administración, lo que el rol o la función principal es emerger u originar recomendaciones para los países estados miembros y hacerles, por supuesto, una suerte de seguimientos y trazabilidades que puedan ejercer el acompañamiento para que los países puedan estar unificados en cuanto a la implementación de políticas públicas internacionales frente al empleo laboral. Entendiéndose también, señores, que recuerden ustedes que países como Colombia, países como Chile se encuentran pertenecientes a la OCDE y la OCDE no es más también que una exigencia, bueno, producto de este sistema globalizado, pero también una exigencia de estar a la vanguardia en cuanto a la unificación de reformas de justicia, en cuanto a la unificación de sistemas sociales, en cuanto a la unificación, por supuesto, de educación, en cuanto a la unificación de políticas de salud. No es menor, o sea, no es solamente por decir que estamos en la OCDE, o sea, aquí también hay una suerte de exigencias en las cuales también tenemos que trabajar mancomunadamente eh, con estos organismos. Y la Oficina del Trabajo, que como todas las cortes internacionales o como todos los organismos internacionales, por supuesto,
cumple un rol de carácter administrativo. Las normas de la OIT son convenios, pero son convenios enmarcados en los contextos de gobernanza frente a la vulneración, por supuesto, de los derechos fundamentales. Hay otra suerte de convenios que son de carácter complementario y que, por supuesto, vienen a ser las recomendaciones. Aquí tenemos, por supuesto, las que están presentes por la OIT y que a partir del año 2000, sí, Chile empieza también a ser parte de esta suerte de convenio. Yo les voy a dejar lecturas para que ustedes también, no les había colgado el material como para dar también al cierre de esto. Bueno, Chile es uno de los miembros de antaño. De hecho, solamente su fracción o su ruptura la tuvo durante el tiempo que estuvo en dictadura, que hablamos en este caso no de ruptura precisamente, hablamos de una suspensión de la jurisdicción o una suspensión de la vinculación de la OIT. Pero Chile ha sido miembro de la OIT desde 1919. El país ha ratificado alrededor de 62 convenios, si ustedes lo veían en la diapositiva anterior, de las cuales 51 están en vigor, otros pueden estar, por supuesto, denunciados, es decir, se asume el convenio, pero no en su totalidad y se le hacen reservas al convenio, que es condicionamientos, es decir, mire, yo voy a adoptar este convenio, pero con estas condiciones, ¿ya? Porque obviamente a veces no todos los convenios o tratados o acuerdos, para ser un poco más clara, son 100% recomendables para nuestro sistema, ¿no? Bueno, y claramente el énfasis se coloca en el Programa Nacional de Trabajo Decente. Si ustedes pinchan ahí el link, por supuesto se les va a redireccionar y claramente pone énfasis en la erradicación del trabajo infantil, la transversalización del tema de género en las políticas de empleo, el empleo juvenil, la seguridad y salud en el trabajo y la educación y capacitación en las materias propias de la reforma previsional. Bueno, este es un resumen básicamente del sistema de protección internacional de las Naciones Unidas y que claramente yo quería, me lo voy a tocar muy por encima, digamos que estos son dentro del marco de las Naciones Unidas, ¿ya? Dentro de este marco de las Naciones Unidas, hablábamos de los órganos, ahora hablamos de esos instrumentos. ¿Y qué son los instrumentos? Los tratados. Y por supuesto, uno de ellos principalmente es la Convención de Ginebra, en la cual también viene a complementar, digamos, las funciones de estas cortes internacionales, la Convención de Ginebra del año de 1949, que básicamente está compuesta además por 4 convenios adicionales y es la que nos habla del famoso derecho internacional humanitario, el derecho, el núcleo de los derechos humanos, y que también se conoce como Derecho de Ginebra, y este tiene por finalidad establecer pautas, es decir, señores, ustedes tienen que hacer punto 1, punto 2, punto 3, las pautas es un acuerdo de carácter universal sobre el derecho humano que debe ser respetado por las personas individualmente considerado en tiempos de guerra. Esto, por supuesto, da lugar, y ustedes también lo han conocido o lo han escuchado, sobre todo frente a los militares que son heridos en conflictos bélicos, frente también a los enfermos, frente también a los náufragos, frente también al personal médico. Por eso también se establecen organismos no gubernamentales como es la Cruz Roja Internacional, que vienen a cumplir una suerte de funciones neutrales y de protección y de blindaje cuando suceden, por supuesto, estos crisis o estos conflictos frente a la protección de personas civiles en tiempos de guerra. Y claramente este convenio, señores, viene a ser uno de los instrumentos que puede ejercitarse ante los diferentes órganos internacionales como tal. El convenio de Ginebra vino de una manera a humanizar la guerra y por supuesto vino a plantear las diferentes reglas
reitero, que se deben tratar en el derecho internacional humanitario. ¿Y qué es el derecho internacional humanitario? No es más que un conjunto de normas destinadas a mitigar por razones humanitarias, por razones de respeto a la vida, los efectos y paliar los efectos de los conflictos armados. Por eso también la presencia, en el caso de la Cruz Roja Internacional, en países a donde los conflictos son de carácter permanente. En el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, en el caso de Perú. Bueno, en el caso de Chile también existe, pero claramente en este momento y afortunadamente, pese a todo lo acaecido, yo les puedo decir que Chile no es un país en guerra, ¿no? Y que de una u otra manera, sobre todo, protege a aquellas personas que no participan de ese conflicto, de esas hostilidades, pero que están inmersos en él. Entonces también hay que dar lugar, por supuesto, al respeto y a la protección de ellas. Bueno, el concepto de protección que claramente creo y da lugar a lo que ya recientemente explicamos, y otro instrumento que también acompaña la Convención de Ginebra es el Estatuto de Refugiados de 1951, que hoy por hoy también, cuando yo les hablaba de migración, los nacionales venezolanos pueden categorizarse como refugiados y pues, perdón, solicitar refugio o asilo. En el caso de los de asilo, cuando estén incorporados en algún cargo y sean perseguidos políticamente en razón de su cargo, puede solicitar el asilo ante cualquier estado amigo para efecto de brindarle protección, que también tiene una suerte de condiciones. Y el refugiado es uno de los principios basados en la no refoulement, la no devolución de los migrantes. Por ende, aquellos migrantes que son o están inmersos en conflictos de orden político, de orden social, y que sus derechos fundamentales han sido, perdón, vulnerados, claramente tendrán lugar a evaluarse si hay, si pueden ostentar esta categoría como tal. Entre los, ya, perfecto. El profesor Lara, Dios mío, habrá que conocerlo y yo creo que esa va a ser la primera conversación, porque nos demoraba tanto. Bueno, delitos, perdón, hechos como la libertad de religión, el derecho a la educación, la posibilidad de trabajar, eso está inmerso, por supuesto, en el Estatuto de Refugiados. Y bueno, hubo una actualización de ese estatuto en el año de 1967, 6 años después de que se entrase en vigor. Aquí están los links de consulta. Señores, lamentablemente siempre, y eso que hoy empezamos, hoy no paré de hablar. Así que yo espero que la próxima sesión, que ya entramos, digamos, en la fase final, vamos a hacer una recapitulación de los derechos económicos, sociales y culturales. Sí, están disponibles, Manuel. No te preocupes que yo todo lo voy a colgar. No lo había colgado por el hecho de terminar, pero ahora sí cuelgo todo el material para efecto de ustedes. El 9 de diciembre se vence nuestro trabajo, así que por favor, si tienen las últimas dudas, aquí estoy yo para apoyarles y para servirles. Muchas gracias.